Buenas tardes a todos. Como siempre, muchísimas gracias por su interés y bienvenidos a su clase de historia. Como pueden ver del título, la clase de hoy hablará de lo que es conocido como el último romano. No solo es una definición actual o de historiadores, no, es una definición que el mismo mundo antiguo empezó a utilizar. Y probablemente ustedes jamás han oído hablar de este güey, porque es un señor que no es muy conocido, que se llama Flavio Ezio. ¿Quién es Ezio? ¿Es un emperador? No, no es un emperador. Y esto también es bastante curioso, ¿no? Es raro que el último romano ni siquiera era un emperador. Flavio fue muchas cosas. Fue un político, fue un general y fue la persona que jalaba los hilos del imperio. Era la persona que realmente tenía el poder en su época y es probablemente responsable de haber salvado Europa de Atila. Y todo el mundo conoce a Atila y nadie conoce a Flavio Ezio, que lo venció. Entonces probablemente va a ser una clase bastante curiosa porque van a aprender una de las personas más importantes de la historia romana y que ni siquiera es nombrado cuando uno piensa a Roma. ¿De acuerdo? Flavio Ezio nació en una ciudad que se llamaba Durosturum y Durosturum se encontraba en la actual Bulgaria, o sea, Europa Oriental. Nació alrededor del año 390 y su papá era un general escita o godo, mientras que su mamá era una noble romana. ¿Qué significa? Significa que de familia no era completamente romano. Su papá no estamos seguros de si era de etnia escita o godo, pero de todas formas era un bárbaro. Solo su mamá era una romana. Entonces, a pesar de su nacimiento, que prácticamente lo hacen un mestizo, porque ni siquiera es de etnia romana, se volverá la persona más importante de su época. Para entender en quién se volverá Flavio Ezio, es suficiente leerles este paso que llega del historiador Procopio de Cesarea y que lo describe. Había dos generales romanos, Ezio y Bonifacio, muy talentosos que tenían una larga experiencia militar y ciertamente no eran inferiores a ningún otro general de su tiempo. Las diferencias políticas se convirtieron para estos dos hombres en un motivo de conflicto, pero poseían una nobleza de alma tan extraordinaria y tantas virtudes de todos los demás tipos que no es incorrecto llamar a ambos el último verdadero romano. Tantas excelentes cualidades romanas se podían encontrar concentradas en estos dos hombres. Procopio es un historiador de la época antigua y él habla de Ezio y de Bonifacio, hablaremos también de Bonifacio durante esta clase, como los últimos grandes romanos, no solo por sus calidades militares, sino también por las calidades humanas, lo que se podría decir cómo es un verdadero romano. Un verdadero romano es una persona orgullosa, es una persona honesta, es una persona hábil. Estas eran las características que hicieron de los romanos los dueños del Mediterráneo de su época, ¿no? Entonces vemos este niño nacer en la Europa Oriental y desde ya muy chiquito fue mandado a empezar su carrera militar en la corte romana. Les recuerdo que la corte romana ya no era Roma. ¿Por qué? Porque el emperador ya vivía en Ravenna, ¿se acuerdan? La ciudad que construyeron para defenderse, ¿no? Entonces fue mandado en Ravenna para empezar los estudios militares, porque también su papá era un general. Cuando todavía era adolescente, tenía solo 15 años, fue mandado desde el 405 hasta el 408 a la corte del rey visigodo Alaric como rehén. Ahora, tengo que explicar qué es un rehén. Todos están acostumbrados a escuchar la palabra rehén cuando hay algún ataque al banco o cuando algunos terroristas capturan un edificio y toda la gente que está dentro se queda como rehén, ¿no? O sea, están bajo amenaza de muerte y se utilizan para que las otras personas de afuera cumplan con sus promesas o lo que ellos piden. Este es el concepto actual de rehén. Los rehenes en la antigüedad eran algo más bonito. Un rehén era una persona que se mandaba en la corte
o en la familia del enemigo y que crecía en esa familia. ¿Cuál era el objetivo? Claramente eran rehenes, o sea, si la parte enemiga se comportaba mal, las primeras personas que terminaban muertas eran estos rehenes. Pero mientras tanto, y si las dos partes se comportan bien, los rehenes crecen como si fueran parte de esa familia o parte de ese clan. Tienen que pensarlo así. O sea, este niño romano de 15 años fue mandado en la corte de los visigodos, se supone que son bárbaros. En realidad, estos visigodos empezaron a encariñarse con este niño porque se quedó con ellos 3 años y creció con ellos al punto que aprendió su idioma, aprendió su manera de luchar, su manera de hacer la guerra y su manera de vivir. Terminando estos 3 años, prácticamente Ezio ya se había vuelto visigodo. Le cayó tan bien a los visigodos y en particular al rey Alaric. En español a veces se escucha como Alarico, pero es igual, es la misma persona, Alaric o Alarico, que en el 408, cuando tenían que devolverlo porque ya había terminado el periodo de rehén, tenía que regresarse en Ravenna. Alaric pidió que otra vez se lo mandaran, o sea, lo quería de vuelta, porque realmente ya se habían hecho amigos. Pero le dijeron que no, ¿por qué? Porque él tenía que ser enviado en otro pueblo. Y entonces, otros años fue mandado, esta vez con los hunos. De hecho, en esta clase empezaremos a hablar muy bien de los hunos, van a entenderlos más terminando la clase. También en esta misión, que es a mitad de entre diplomática, política y también de vida, porque es una gran experiencia vivir en un pueblo que no es el tuyo, ahí también Ezio creció, se llevó bien también con los hunos, aprendió su idioma, aprendió su manera de vivir y de hacer la guerra, y también con los hunos hizo amistades. Entonces, terminando este periodo, este Ezio simplemente tiene unos 25, 30 años y ya tiene una vida que pasó en medio de los bárbaros y prácticamente se volvió uno de ellos. Es la mitad, por mitad romano y la otra mitad bárbaro, tanto a nivel de sangre como a nivel de vida. Es la perfecta unión de los dos mundos, ¿ok? Es un romano que ya vivió con ellos. En el 423 muere el emperador Honorio y se vuelve emperador Juan Primiserio. Este Juan Primiserio es un personaje que no tenía derecho de alcanzar el trono, o sea, es un usurpador, es un emperador falso, es un emperador que vale la mitad. Y por lo mismo, el emperador oriental no lo reconoce. El emperador oriental se llama Teodosio II. Entonces, ¿qué se hace cuando no reconoces un emperador que está al otro lado del imperio? Pues como ya saben, termina en guerra. Entonces, Teodosio II prepara un ejército para invadir el imperio occidental, eliminar a Juan Primiserio e instalar un niño que se llama Valentiniano III y que tiene en esa época 5 o 6 años. Significa que el imperio occidental, prácticamente Europa, se está preparando a una invasión del imperio oriental. Necesitan un ejército y rápidamente. Entonces, ¿qué hacen? Pues deciden mandar a Ezio. Ezio es mandado entre los hunos para buscar reunir un ejército y adivinen qué, lo logra hacer, reúne un ejército, pero cuando va llegando ya en Italia, descubre que ya es tarde. El ejército oriental ya había llegado, capturado el emperador Juan Primisenio y lo mató, y lo mataron. A pesar de esto, Ezio decide seguir en el camino, o sea, sigue llegando hacia Italia y lo que tenía que ser un ejército que debía salvar a Italia, ahorita está empezando a amenazarla, porque Ezio se da cuenta que con su ejército de unos puede amenazar a Italia y a Ravenna en particular y obtener algo más de lo que tiene. Ahora, la persona que tiene el poder en Ravenna es Gala Placidia. Gala Placidia es una adulta, a diferencia de Valentiniano III, que es un bebé de 5 o 6 años.
Entonces Gala Placidia decide ponerse de acuerdo con Ezio. Dice, mira, sé muy bien que tú tienes un ejército y tenemos que darte algo para que te vayas tú y tus pinches unos, te regreses al norte donde tú los encontraste. Entonces, para poder calmarlo y que se dé la vuelta y regrese con su ejército, Gala lo nombra Comes y Magister Militum por Galia. ¿Qué significa? Comes es un título que es a mitad de entre político y militar, que se traduciría actualmente como conde. O sea, lo nombra conde del Imperio Romano y además lo nombra como general máximo de la Galia. ¿Ok? Con estos dos mandos, bueno, con un cargo político y el cargo militar, logra conformar a Ezio. Entonces Ezio deja a los unos que se regresen y finalmente regresa a ser parte del imperio. O sea, Ezio ya desde un inicio muy joven se demuestra muy gandaya, porque apenas le llega la ocasión, aprovecha de lo que tiene para empezar a subir los escalones del poder. Ok. Se supone que actualmente solo es un general. En realidad, la influencia que tiene entre los godos y entre los hunos hacen de Ezio la persona más fuerte del imperio, porque él es suficiente que llame a sus amigos y reúna un ejército que pueda amenazar a cualquiera. En el 425 y 426 empieza a hacer batalla en nombre del imperio en contra de visigodos y francos. O sea, está defendiendo el imperio en las fronteras. También lo está defendiendo de los que eran sus amigos, los godos. En el 429 lo nombran Magister Militum, pero empieza un choque con otro general, que es el Magister Militum Senior, que se llama Flavio Félix. Este Flavio Félix era prácticamente colega de Ezio, pero se da cuenta que Ezio es peligroso. Ezio está intentando reunir demasiado poder, entonces él quiere eliminarlo antes que sea tarde. Y da inicio a un complot. Este complot en contra de Ezio debería convencer a Gala Placidia, la emperadora, a eliminarlo. Lástima por Flavio Félix, que también Ezio es bueno con los complots y con las intrigas de corte. Entonces, Ezio denuncia a Félix y convence a Gala Placidia que la persona que tiene que morir es Félix y no él. Y de hecho lo logra. Este colega termina muerto. Entre el 430 y el 432 siguen otras guerras, en este caso contra francos, yutungos y visigodos, y también empiezan conflictos con otro colega. Este colega se llamaba Bonifacio. ¿Quién era Bonifacio? Bonifacio era comes y magister militum de África. Prácticamente tenían los mismos cargos. También Bonifacio era un conde y también Bonifacio tenía el comando militar de una parte del imperio, solo que en África, o sea, al otro lado del mar. Cuidado, cuando se habla provincia de África en el contexto romano, se habla de Túnez, ¿ok? La parte que está alrededor de Túnez, la parte de África que está más cerca de Italia, esa se llamaba provincia de África. Entonces, los dos empiezan a odiarse porque los dos quieren poder y logran sentir que son peligrosos, ¿ok? Según Procopio, Ezio empieza a hacer un doble juego. Les explico qué pasa. Ezio habla a la emperadora, a Gala Placidia, y le dice, miren, Bonifacio es un desgraciado, es un peligro y necesita regañarlo, porque si no, este se sale de la raya y ataca al imperio. Entonces, emperadora, yo sugiero que usted llame a corte en Ravenna a Bonifacio. Si él no se presenta, significa que realmente te está traicionando porque está preparando un ejército para invadir. Al mismo tiempo, manda una carta a Bonifacio y le dice, oye, Bonifacio, te digo algo, parece que aquí te quieren matar. Entonces, cualquier cosa pase, no
no llegues, no desembarques en Italia, porque si no, apenas desembarcas, te van a matar, porque es una trampa, no llegues. Entonces hizo el doble juego, porque dijo una cosa a la emperadora y otra cosa a Bonifacio, y es el exacto contrario. La emperadora, como pueden imaginarse, escribe a Bonifacio y le dice, preséntate en Ravenna porque tenemos que hablar. Y adivinen qué hace Bonifacio, no se presenta. ¿Por qué? Porque fue avisado por Ezio del hecho que eso iba a ser una trampa. Entonces, al mismo tiempo, Ezio obtiene su objetivo. Convence la emperadora que el verdadero peligro es Bonifacio. ¿De acuerdo? Se dan cuenta que raza de gandalla que es este Flavio Ezio. Este tipo de inteligencia política era típica de otra persona romana que es Julio César. Entonces, esta unión entre poder militar y capacidad mental antes solo la tuvo Julio César. En el 432, Bonifacio obtiene el cargo de magíster y también el cargo de patricio. Y esto significa que ya tiene un nivel superior a ese a nivel político. Y así se da cuenta que tiene suficiente poder y se atreve a invadir a Italia para poder luchar cara a cara en contra de Ezio. Ezio se encontraba en Galia, allá en Francia prácticamente. Reúne un ejército junto con el rey Rua. Rua era rey de los hunos. Otra vez estos animales siguen a Ezio. Y con todo este ejército se regresa en Italia y los dos generales se enfrentan cerca de la capital Ravenna. Bueno, adivinen quién gana. Gana Bonifacio. Sorpresa, o sea que Bonifacio, el conde de África, es superior a Ezio. Lástima que durante la batalla Bonifacio queda muy herido y termina muerto. En cambio, Ezio perdió la batalla, pero sigue vivo. Entonces, empieza a escaparse porque se da cuenta que perdió todo y que ahora resulta enemigo público. Primero intenta escaparse en Roma y ahí descubre que ahí tampoco lo quieren. Entonces escapa entre los hunos en el norte de Europa. En el 433 regresa a Italia otra vez con otro ejército y impone a Gala Placidia su reconocimiento. Otra vez los nombran comes, otra vez magister militum, pero esta vez se le dan también otro cargo, que es el de patricio romano. Y significa que lo nombran como un noble. Este conjunto de cargos lo hace conocer como el generalísimo, o sea, el supergeneral. ¿Ok? Entonces, el 5 de septiembre del 435 ya tiene todos estos cargos y ya regresa adentro del imperio. Esta vez otra vez como político y como general. Ahora tenemos que cambiar nuestro punto de vista. Tenemos que alejarnos un poquito de Italia e ir hacia el occidente, o sea, hablar de España. La España romana había sido invadida por dos pueblos principalmente, los suevos, conocidos también como svevos, y los vándalos. Estos suevos luego se conocerán también como suecos, o sea, es un pueblo que llegaba de esa área que actualmente se llamaba Suecia, que actualmente se llama Suecia, pero ahora los encontramos en España. También los vándalos son un pueblo del norte que hablaban alemán y ahora están en España. Los suevos y los vándalos habían dividido el territorio de España que ya no estaba bajo el control romano. En el 429, el rey Genseric, se conoce también como Genserico, depende del idioma, pero este rey de los vándalos decide cambiar tierra. ¿Por qué? No sé cómo van ustedes en geografía, pero esta es España y pueden ver que España toca aquí abajo otra parte de tierra. Esta es África. ¿Por qué? Porque este punto se llama Gibraltar. Es el estrecho que permite la entrada al Mediterráneo. Entonces, el rey Genserico piensa bien que es el momento de invadir a África. Ustedes dirán, pero ¿por qué invades a África? ¿No estás bien ahí? No,
los vándalos no se sentían bien en España. ¿Por qué? Porque eran frecuentemente atacados. Por una parte atacados por los romanos, otra veces atacados por los suevos y otra veces atacados por los godos. Prácticamente España no era un lugar muy tranquilo donde vivir, sobre todo porque ellos sabían muy bien que ellos eran los invasores y por eso la gente los atacaba siempre. Y así, por primera vez, un pueblo bárbaro, o más bien un pueblo europeo que invadió Europa, construye una flota, construye unos barcos para poder mudarse todo el pueblo hacia África. Esta es realmente una migración, no es tanto una invasión, porque no es que se mueva solo el ejército, se mueven todos. Entonces, familias enteras con mujeres, niños, viejos y todos los animales, caballos, gallinas, todo lo que llevaban, ¿ok? Para poder alejarse de romanos, godos y suevos. En África, la situación parecía favorable para ellos. ¿Por qué? Porque había empezado una revuelta de los mauros, es una población del norte de África, y también porque tal vez los vándalos fueron invitados por Bonifacio. ¿Se acuerdan que Bonifacio era el conde de África, no? Bueno, según una teoría, parece que Bonifacio llamó a los vándalos a invadir África para ayudarlo en contra de los mauros. O sea que esta invasión no fue completamente iniciativa de Genserico, sino fue una idea de Bonifacio para poder usarlos. Pero Bonifacio no había entendido con quién estaba hablando, porque Genserico se transformará en uno de los más grandes militares de su época. Y así los barcos cruzan el estrecho de Gibraltar y desembarcan en África. Los vándalos empiezan a conquistar muy rápidamente la costa norte de África, la que, como ya les dije, se llamaba provincia de África, y eran pocos. El pueblo completo eran 80,000 personas y ustedes dicen, bueno, no son tan pocos. No, no son pocos, pero tienen que calcular que la gente aquí en el norte de África se habla de 1,000,000 de personas. O sea, la diferencia era de 1 a 100. Y de estos 80,000 que eran de pueblo, 15,000 solo eran los guerreros. Aún así, era un ejército suficiente y sobre todo, África no estaba preparada porque no estaba esperando esta invasión. Llegan a las primeras ciudades que se llaman Sirta e Hipona y ahí las encuentran completamente cerradas, me parece comprensible, y estaban listas para defenderse. Genserico no tenía ninguna arma para poder sitiar una ciudad y por eso el sitio de estas ciudades se habría transformado en algo muy largo. ¿Por qué? Porque tenía que capturarlas por hambre. O sea, tenía que quedarse alrededor de la ciudad hasta que la gente se muriera de hambre y que le dejara abierta la puerta para ser capturadas. ¿Ok? Bonifacio se encontraba en Hipona, lo pueden ver aquí. Esta es la ciudad de Hipona. Y ahí se encontraba también una persona famosa que es San Agustín. San Agustín de Hipona era un santo de la Iglesia Católica y también uno de los padres de la Iglesia y muere durante el sitio de esa ciudad. O sea, es uno de los santos que vivió su época y terminó muerto por culpa de la invasión. El emperador oriental quiere ayudar a la provincia de África y por eso manda al general Aspar para ayudar a Bonifacio. Pero varias veces fueron vencidos por los vándalos hasta que los vándalos reunieron suficiente ejército para conquistar la ciudad de Cartago. Cartago era la capital de la provincia de África y esta es una fecha terrible. El 19 de octubre del 439, los vándalos conquistan la ciudad de Cartago. Esto es otro shock, otro trauma del imperio. ¿Se acuerdan que hace 2 clases vimos cuando se conquistó Roma? Roma fue conquistada, el saco de Roma. También cuando capturan a Cartago es un trauma. ¿Por qué? Porque Cartago no es solo una ciudad antigua, no es solo parte del imperio desde la época, desde la primera época, desde la república. No, es porque Cartago era también un enorme centro comercial.
Cartago se encontraba en una posición muy feliz, casi en el centro del Mediterráneo, y esto le permitía comerciar con todos. Además, gran parte del trigo y de los cereales que permiten a Roma sobrevivir llegan de África. Entonces, capturando Cartago, en realidad empiezan a ahorcar a Roma, porque el imperio vivía gracias a los cereales africanos. Dos son los que se llaman graneros del Mediterráneo. Uno era Egipto y el otro es Túnez. Entonces, Egipto siempre fue un granero para todo el Mediterráneo, pero actualmente Egipto se encuentra bajo el dominio del Imperio Oriental. ¿A qué le queda a Roma y a Ravenna? Solo la provincia de África, y ahora acaban de perderla. Algunos historiadores consideran esta fecha tan importante que empiezan a calcular el inicio de la Edad Media, el inicio del Medioevo, con la captura de la ciudad de Cartago. ¿Por qué? Tal vez no lo saben, pero con la captura de Cartago, Europa pierde África. O sea, desde este momento hasta la actualidad, Europa y África son dos cosas diferentes. Porque ahora están los vándalos, luego llegarán los bizantinos, que son romanos orientales, pero diferentes de los romanos que están en Italia, y luego llegarán los árabes. Y después de esto, pues ya es otra historia. África y Europa ya no tienen nada que ver. Y por gran parte de su historia, Europa y África estarán en conflicto. Porque el norte de Europa desarrollará la cultura europea y cristiana, y el sur del Mediterráneo, o sea, África, desarrollará la cultura árabe y musulmana. Entonces, esta caída de Cartago realmente es un punto de cambio de historia mundial, ¿de acuerdo? Por eso algunos historiadores dicen que la Edad Media no empieza con la caída del Imperio Occidental, empieza con la pérdida de Cartago, ¿ok? Es que la historia a veces parece que el evento es chiquito, en realidad tiene una consecuencia espantosa, ¿ok? Y este caso es bastante evidente. Bueno, una vez capturada Cartago, Genserico encuentra que no solo capturó la ciudad, sino que en el puerto de Cartago seguía varios barcos. Entonces captura también esos barcos y se transforma en pirata, porque con los barcos de Cartago empieza a invadir y a atacar todas las costas, las playas de las islas más grandes del Mediterráneo. Y por un periodo también empezará a gobernar estas islas. Por ejemplo, captura Sardinia y Córcega. ¿Ok? Los vándalos además estaban tratando muy mal el clero local, o sea, los religiosos. ¿Por qué? Porque los vándalos eran de religión ariana, o sea, no creían que el padre y el hijo fueran de la misma importancia. Entonces, no solo está sufriendo la población, sino también el clero, los religiosos de África, ¿ok? Ezio intenta resolver el problema. Primero, se pone de acuerdo con los suevos en España para poder retomar las entradas fiscales de España. O sea, intenta que el dinero y los cereales empiecen a circular desde España hasta Ravenna. Luego vence a los burgundos, siempre ayudado por los hunos, y luego lucha con los bagaudos en Galia. ¿Se acuerdan quiénes son los bagaudos? Son esa parte de población pobre que tuvo que transformarse en criminales porque ya no tenía nada más que hacer. Para sobrevivir se transformaron en guerreros. Entonces, Ezio está resolviendo los problemas en Europa. Luego tuvo que luchar también en contra de los visigodos que intentaban conquistar Narbona para obtener un desemboque al mar, porque los visigodos todavía no tocaban la playa y ellos querían llegar hasta el Mediterráneo. La ciudad era sitiada por estos visigodos, pero cuando llegó Ezio con los hunos,
salvaron la situación porque también los hunos estaban transportando bolsas de trigo para poder alimentar la ciudad y así el sitio fue roto. No piensen que todos están de acuerdo con estos hunos que van de un lado a otro. Los hunos eran considerados como paganos porque de hecho los hunos ni siquiera eran cristianos, pero eran considerados el mal menor. Justo en ese momento, cuando acababa de salvar la ciudad de Narbona, los vándalos conquistan Cartago y Ezio tiene que firmar rápidamente una paz que entrega la región de Aquitania a los visigodos para poder ocuparse de los vándalos. En el 440, los vándalos invaden Sicilia. Entonces ya el peligro ya no es solo africano, se vuelve ya de Italia, ¿entienden? El emperador oriental que se llama Teodosio, que es esta persona que se ve muy severa por la cara, decide mandar una enorme flota, se habla de 1,100 barcos, que deberían unirse con el ejército de Ezio para eliminar a los vándalos. El ejército se está preparando y están listos para invadir a África, pero justo en ese momento los hunos de Atila invaden a la península balcánica. O sea que el emperador oriental tiene que regresarse rápidamente a su casa para defender su casa, porque ya había sido atacado por los hunos de Atila. Ustedes dirán, oye, pero los hunos no eran aliados de Ezio. Sí, tienen razón, pero son bastante imprevedibles. ¿Por qué? Porque los hunos se cambian de idea dependiendo de su rey. Y en este caso, el rey se llamaba Atila y no era muy amigo de los romanos. ¿Ok? Los romanos entonces tienen que firmar rápidamente un tratado de paz con los vándalos para poder defender otra frontera y así recuperan el territorio de Mauritania y Numidia, pero perdieron la parte principal, o sea, Cartago sigue en manos de los vándalos. Y esto interrumpe el tráfico comercial entre África y Europa. En el 442, Ezio se encuentra otra vez en Galia, o sea, en Francia, y intenta resolver más broncas. Está ocupado para intentar eliminar otras revueltas de bagaudos. Luego permite a un pueblo llamado Alanos de establecerse en Armórica, actualmente se llama Bretaña, y permite a los borgoñones, de establecerse en la Saboya, una región que se encuentra entre Francia e Italia por los Alpes occidentales. Muchos de los propietarios de tierra de esa región fueron expropiados. O sea, el Estado romano le decía, tienen que quitarse porque van llegando nuestros aliados borgoñones y así que su tierra, lo siento, ya no es suya. Esto claramente creó bastante odio hacia el Estado, ¿no? En el 446 recibe la petición de ayuda de los romanos de Bretaña. Se acordarán que la isla de Britania sigue ahí, ¿verdad? Bueno, con todas estas invasiones en el continente europeo, nadie se estaba ocupando de ayudar a la pobre Britania. Justamente los habitantes de Britania eran invadidos por sajones. Ezio, tristemente, no puede ayudarlos, estaba ocupado defendiendo el territorio del continente y así manda hacia Britania un obispo que se llama Germano de Auxerre. Y este obispo simplemente es mandado para darle coraje. No está mandando un ejército, hubiera sido mejor 2,000 soldados, pero lo que tenía bajo sus manos era un obispo, entonces le mandó eso. En España también la situación empeora rápidamente porque los suevos habían conquistado casi toda la península, dejando a los romanos solo la pequeña provincia de la Tarraconense. Pero también la Tarraconense era atacada por los bagaudos. Prácticamente no había ningún lado del continente que estuviera tranquilo. Estos bagaudos en el 449 nombraron como su jefe Basilio. Y este Basilio se pone como aliado de los suevos. O sea que dos enemigos se vuelven aliados y esto no es una buena noticia. En el 450 muere el rey de los francos, que era otro pueblo bárbaro, y Ezio demuestra que él también está
es cuate también de ellos porque elige un hijo del rey anterior como siguiente rey, lo adopta. Este era un método muy romano de poner bajo su protección a una persona, es adoptarla, literalmente se vuelve su hijo, y luego lo manda en patria lleno de regalos, porque dice, al menos con los francos quiero quedarme amigo. Entre paréntesis, estos francos son los que luego se transformarán en franceses, ¿ok? Los francos de esta época son el núcleo central del pueblo que hoy se llaman franceses. Hacemos una pequeña pausa y la próxima semana la clase será dedicada completamente a Atila y a los hunos y veremos cómo Ezio logrará vencer este pueblo que será una pesadilla para los europeos. Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el Imperio Sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.